Resumen del libro La columna de hierro por Margarita Valeria Ávila Aguirre. Marco Tulio Cicerón fue un personaje polifacético, poeta, orador, amante, patriota, político, esposo y padre, amigo, autor, abogado, hermano, moralista y filósofo, quien ha sido llamado el más grande abogado. Un 3 de enero del año 648 de la fundación de Roma, en una pequeña isla de nombre Arpinum, nace Marco Tulio Cicerón, nombre que comparte con su abuelo y padre, hijo de Elvia y de Marco Tulio Cicerón. 4 años después nació Quinto Tulio Cicerón, hermano de Marco, cuyo parecido era al de Elvia, al contrario de Marco, que lo único de parecido con su madre era sus ojos, la calma y la constancia. Tulio, al observar las capacidades de su hijo favorito, contrata a Arquías de Antioquia como el primer maestro de Marco, quien llegaría a desarrollar un gran cariño hacia su pequeño discípulo. Por motivos de salud del padre de Marco, se tuvieron que mudar a Roma, a una casa en la Carinae, en la parte sudoeste de la cima de la colina del Esquilino, en cuya casa vecina habitaba Cayo Julio César, quien poseía la misma edad de Quinto. Marco fue enviado a la escuela de Pilón, el liberto griego, en donde también estaba Julio César. Pilón era un hombre austero y dogmático, lugar donde llegó a conocer a Lucio Sergio Catalina, favorito de Pilón, porque su familia era a la vez antigua y aristocrática, al igual que de los primeros apellidos de Roma. Lucio Sergio Catalina fue quien llegaría a convertirse en su mayor enemigo. Pero su estadía en la escuela no solo llegaría a conocer a Lucio, sino también a Quinto Curio y Pisón, quien eran patricios por excelencia. Ya a la edad de 15 años, Marco Tulio llegó a conocer a Noé ben Joel, un judío que llegaría a convertirse en su único amigo más fiel. Antes de poder llegar a portar su toga de virilidad, Marco llegó a conocer a Livia Curio en Arpinum, prima de Quinto Curio y prometida de Lucio, persona de quien Marco quedó enamorado y de quien describiría como una ninfa y como el amor de su vida. Marco, a la edad de 16 años, ya había presenciado la muerte de su abuelo, que, a tan solo 7 semanas de poder portar la toga viril, ya era la cabeza de su familia, puesto que su abuelo había declarado que en lugar de ser el pater familias su hijo, o sea, el padre de Marco, sería Marco Tulio, hijo, quien sucediese como pater familias. Marco no pudo llorar a su abuelo porque se sentía totalmente aturdido e incrédulo de que una persona tan majestuosa y llena de vida no la fuera a oír más, ni pudieran contar en adelante con su ayuda y consejo. El testamento del abuelo era bastante sencillo a primera vista. Las rentas de sus inversiones pasaban a Tulio en usufructo, pero Marco era nombrado heredero universal por ser el hijo mayor. La casa pasaba a ser propiedad de Elvia. Quinto, futuro soldado, recibía como recuerdo las memorias de guerra del anciano, su espada corta, para él tan apreciada, su escudo, su armadura, el busto de Marte, sus distinciones por valentía ante el enemigo y sus medallas. El abuelo nombraba a Marco su albacea testamentario y asimismo le dejaba su amada isla de Arpino. A raíz de la muerte del abuelo, la familia pasó por grandes dificultades económicas, pensando en despedir a Arquías, ya que era el doble de pago que hacían en la escuela de Pilón.
pero Arquías decidió quedarse con la familia, ya que para él era muy importante, haciendo que también su esclava Eunice viviera con ellos. De igual forma, Arquías también fue maestro de Quinto, ya que Quinto tuvo que salir de la escuela, ya que no había economía. A pesar de dificultades, Marco decidió continuar con sus estudios en las leyes, con el profesor Scaevola, al igual que decidió continuar con la esgrima con el profesor Gallo. A pesar de que el tiempo pasó, Marco nunca había dejado de pensar en Livia. El verano llegó y con ello vino el casamiento de Livia con Catalina, haciendo una gran afección sentimentalmente a Marco, por lo que Arquías pudo notar que él seguía sufriendo por Livia, por lo cual Arquías le prestó a su esclava Eunice a Marco, siendo la primera mujer en la vida de Marco. Marco siguió sus clases de esgrima con Gallo. Durante una lección se llegó a presentar Lucio Catalina, quien había sido el mejor de su clase. Fue él quien retó a un duelo a Marco, en donde Marco llegó ganando. Marco llegó al punto de contenerse de matarlo, porque en él vio los ojos de su amada Livia, pero dicho error se lo lamentaría toda su vida. Marco se siguió estudiando y preparando para su primer caso, con su maestro Scaevola. Mientras tanto, Quinto estudiaba el griego con su padre y había entablado una buena amistad con Julio César, a quien le había dicho que Marco iba a presentarse ante el Senado defendiendo a un honrado granjero que no pudo pagar sus impuestos y a quien el gobierno se había incautado de su pequeña granja. Le había metido a la cárcel, iban a vender sus propiedades y arrestar con él su familia y irían a la esclavitud, cuyo nombre era Persus. En el foro se encontraban más de 30 senadores, a quien acompañaba a Marco sería su muy famoso profesor Scaevola, que llegó a ser muy famoso Arquías, y querido por el Quinto, pueblo, su hermano y Julio César. Gracias a este caso, a raíz de la adquisición de su fama, Marco Tulio llegó a presentar un atentado en contra de su vida, intentando ahogar en el río que corría cerca de su isla Arpino. Si no hubiera sido por parte de la ayuda de su esclavo Athos, habría muerto. El hecho le contó a Arquías el suceso a detalle de sus atacantes. Acto seguido fue a ver a Julio, que ya se había casado con la hija de Sina, Cornelia, quien negaba la idea de quién hubiera sido a pesar de que él ya conocía a su atacante. En la atemorizada ciudad corrían rumores de que las tropas de Sila se acercaban por tierra y por mar, rumores que se oían en todas partes, al igual que los palomos asustados. Si Sina cae y Sila regresa, la vida de Julio correrá peligro, dijo Scaevola haciendo una mueca. Una calurosa tarde se detuvo en el foro para visitar el templo de Marte, al objeto de implorar a aquel dios implacable por la vida de Quinto. El templo estaba atestado como era normal en tiempos de guerra y le costó conseguir una lámpara votiva. Cuando salió del templo, vio unas lívidas nubes tormentosas que se estaban amontonando a lo lejos, lugar en donde pudo volver a ver a Livia Catalina. Al mirarla, no pudo comprender ya que el aspecto con el que la veía, ese debería ser
el aspecto que tendría a la hora de su muerte, ya que la vio ausente, perdida y desamparada, motivo por el cual Marco se lamentó mucho no poder haber matado a Catilina. Una tarde, mientras Marco y Scaevola almorzaban, Scaevola le contó a Marco que Cinna fue asesinado hace pocos días durante un motín cerca de Tesalia, donde había ido a intentar detener el avance de Sila. Así que el actual cónsul en Roma era Gneo Papirio Carbo, el colega de Cinna, con lo que la situación en Roma no había mejorado, puesto que Scaevola, a pesar de ser un gran influyente en la política, podría correr gran peligro, ya que representaba una gran amenaza a Carbo, incluyendo a todos los políticos influyentes en Roma hacia el pueblo. Aquella misma noche, en medio de un bochornoso calor, Scaevola se dirigía en su litera a su casa de su hijo, donde lo esperaban para cenar. Era por naturaleza un hombre fatalista, y aunque sus jóvenes discípulos lo ignoraban, amaba profundamente a Roma, y se sentía entristecido por el negro porvenir que le preveía. Por lo tanto, cuando sus esclavos comenzaron a gritar aterrorizados, fueron arrancadas las cortinas de las ventanillas y la litera arrojada al suelo. No hizo el menor esfuerzo por defenderse. A la luz de un farol que alguien sostenía en alto, vio los rostros de sus asesinos y los reconoció. Ni siquiera pronunció una palabra de queja, y una puñada en el corazón acabó con él. Murió de un modo tan imperturbable como había vivido, como morían los romanos. Sus vecinos solo dijeron: ¡Viva Carbo! Scaevola le dejó a Marco 50.000 sestercios de oro, un sillón, todos sus libros de leyes y Sirio, el esclavo. Tras la muerte de Cinna en Tesalia, Carbo le había reemplazado como cónsul, por lo que Julio César llevaba escondido varios días en casa de Carbo. En una ocasión dijo a este: Scaevola no debía haber asesinado. Recordaré que le aconsejé en contra, la gente lo recordará y difícilmente lo olvidará. Scaevola era pontífice máximo de la abogacía, un oficio sagrado. La gente ya no cree en los dioses, pero les teme. Y ahora sabían quién alcanzaría las sandalias de Scaevola: Cicerón. Julio César se había hecho famoso entre los políticos gracias a sus ataques epilépticos, pues la epilepsia se consideraba una enfermedad sagrada que otorgaba el don de la profecía. Marco Tulio Cicerón siguió ocupado en sus asuntos y en sostener las temblorosas leyes, mientras contemplaba ceñudo a la plebe romana. Si Sila triunfaba la guerra, la gentuza dejaría de gritar, reír, bailar y vivir a costa del trabajo de sus vecinos. Tenía que trabajar si no querían morir de hambre, y por si por primera vez Marco deseó que Sila triunfara. Pero en la guerra, Pompeyo fue quien capturó a Carbo en Cosira, y fue quien le dio muerte propia a mano. A pesar de las noticias sobre Pompeyo, Marco Tulio aún seguía con el pendiente de que su hermano Quinto, que manejaba una legión, estuviese con vida, puesto que no tenía mucho, que acababan de matar apenas a su primo Linio. Mucio Scaevola, el asesinado mentor de Marco y pontífice máximo de la abogacía, le había dicho en una ocasión:
Esta nación no estará perdida mientras los tiranos no intervengan en los colegios de los pontífices, obligándoles a hacer su voluntad. Y Sila se había proclamado a sí mismo no solo dictador de Roma, sino jefe de los pontífices, comprendiendo astutamente que el que controla a los dioses controla a la humanidad. Julio, al encontrarse con Sila, con el motivo de Sila, que lo haya convocado para que Julio César se divorciase de Cornelia, se enteró de que su hermano se encontraba en ese mismo lugar, quien habría muerto a no ser por Lucio Sergio Catalina, quien lo había salvado en medio de la batalla. Pero, lamentablemente, Quinto se encontraba en muy malas condiciones, que tal vez no podría haber sobrevivido si no hubiera sido por Sila, que lo tenía a su cuidado. Marco había de enterarse días después de que Quinto se pusiese bien, que su Livia había sido asesinada en manos de su esposo Catilina, quien en su búsqueda había intentado hacer un testamento para que la dote fuese regresada a ellos, por lo cual fue envenenada al igual que su hijo. Marco, a pesar de saber quién había sido el asesino de Livia, tomaría venganza después. Él seguiría escribiendo libros y documentos sobre leyes para su editor Ático. Él, a pesar de la muerte de Escaevola, él seguía ocupando su despacho, donde escribía cartas y diversos fragmentos de interés. Y a causa de la dictadura de Sila, muchos de los pensamientos fueron reprimidos, como por ejemplo de Silvio Catón, quien fue defendido por Tulio, ya que en su escrito presentaba críticas hacia el gobierno, cuyos pensamientos de Catón fueron defendidos de una manera en la que se basaba con anteriores escritores filosóficos a costa de evitar ofender al cónsul, ya que por ese motivo, al igual que el caso salió ganando, de igual forma fue aún más querido Marco Tulio, de igual forma fue apreciado Sila por el hecho de haber dejado libre a Catón. Tras la muerte de Sila, su sucesor sería Lépido. Por fin, Elvia, madre de Quinto y de Marco, habría podido casar a uno de sus hijos, a la hermana de Ático, el editor de Marco. Marco volvería a sufrir otro ataque en contra de su vida, pero ahora estarían presentes Quinto y Sirio, el esclavo dado por Escaévola. Pero los únicos sobrevivientes serían Quinto y Marco. Pensando que realmente habían muerto, los ladrones huyeron. Marco, al sentirse solo, acepta casarse por fin con la mujer que su madre había buscado para él anteriormente en su juventud, de nombre Terencia. Lo siguiente que vino después de la decisión de Marco en su casamiento fue la muerte de Argías, su amado
y antiguo tutor. Marco se llega a casar con Terencia, quien le da a una hija como primogénita. Durante su tiempo como político, su primer puesto es nombrado cuestor, ya que a la buena administración de su esposa logran tener una buena economía estable. La siguiente muerte en venir sería la de la hermana vestal de Terencia, de nombre Fabia, ya que se había suicidado gracias a Lucio Sergio Catilina. Catilina fue detenido y llevado ante los tribunales para ser juzgado, pero Julio César fue quien abogó ante él. La fama de Marco como abogado y orador crecía cada día más en Roma, y bajo la habilidad de administración de Terencia su fortuna aumentaba. A petición de Julio César fue nombrado edil curul. Fundó la primera biblioteca estatal en Roma, basándose en la importancia que había en la Alejandría. Un pueblo informado sospechará de los políticos, escribió Ático. La siguiente persona en morir sería la esposa de Julio, Cornelia, ya que había pasado mucho tiempo enferma. Ahora podría gozar de paz. De igual forma, ya le había encontrado esposo a su hija Julia, Pompeyo, uno de los triunvirios. Puesto que su hija ya había cumplido los 14 años, ya tenía la edad para casarse. Como bien se sabe, Marco Tulio aún no había superado a Livia, por lo que el matrimonio con Terencia para él era desesperante, puesto que se empezó a involucrar con la hermana de Publio Clodio, de nombre Clodia, ya que corrían chismes acerca de ellos dos. En una de las visitas que hace Marco a Clodia, su madre fallece. Su padre, Tulio, llega a decir: he perdido algo más que una esposa y la compañera de mi vida. He perdido a una madre. A causa de los hechos recientes con Clodia, Terencia le pregunta a Marco si aún quiere estar con ella como matrimonio, por lo que Marco le da igual y responde: si lo deseas. Gracias a los dotes de su esposa, Marco llega a ser edil. De igual forma, Catilina le tenía planeado un complot en contra de él, por lo que le llega un anónimo diciendo que está en peligro su vida. Por efecto siguiente, Marco Tulio llega a ser nombrado pretor, por lo que le sigue es nombrado cónsul de Roma. Pero dentro de su desinterés, Marco Tulio descuida a su padre, lo corre de la casa después de que su madre Elvia muere, y por último Tulio muere en sus aposentos. De igual forma, los padres de Noel mueren el mismo día que los padres de Marco. Por último, como uno de los aspectos más importantes, como cónsul de Roma, llama a Lucio Sergio Catilina a un juicio. Por lo consiguiente dice lo siguiente: se te ha ordenado comparecer ante esta augusta cámara, ante mí, cónsul de Roma, ante Antonio Ibírida, mi colega, ante Licino Craso, dictador de Roma, ante Julio César, pontífice máximo y magno, ante Pompeyo el Magno y ante la propia Roma, para responder al cargo de traición y conspiración contra tu país. Por último, Marco muere ejecutado y es acusado por traición en Roma, y se expuesta su cabeza.